Buen día, hermanos, a todos. Dios los bendiga. Estábamos haciendo algunas consideraciones respecto de la oración. Habíamos dicho, y creo que como resumen, y quiero que les quede esta idea, es que no se puede vivir una vida cristiana si no tenemos una vida de oración. No existe tal cosa. Porque uno tiene que hablar, escuchar, comunicarse con el que nos dio no solo la vida, sino también la redención, el perdón de pecados. Y habíamos visto en la primera parte cómo entre nosotros tenemos la necesidad, sí o sí la necesidad de comunicarnos, porque yo no puedo adivinar lo que tiene en el cerebro la otra persona. Así que es necesario que la otra persona se comunique y yo me comunique para que la otra persona pueda entenderme y pueda conocerme y podamos interactuar. Y hay distintos niveles de esa interacción, porque depende de qué tipo de relación yo quiero tener con esa persona. Yo le había dado aquella vez un ejemplo de la persona que estaba en una parada de colectivo. No me interesa tener ningún tipo de relaciones, solo hablamos del tiempo. Yo jamás me comuniqué en realidad con esa persona, aunque hablé, ¿cierto? Con Dios es lo mismo, yo necesito comunicarme con Él y Él necesita comunicarse conmigo, con nosotros. Él necesita revelarse y yo necesito, a través de la comunicación, es el arrepentimiento y la solicitud del perdón de mis pecados. A través de la comunicación que yo pueda tener con Él es la adoración. Y eso es lo que habíamos visto aquella vez, y que realmente nos sentimos frustrados en nuestra vida de oración porque la encontramos aburrida, la encontramos tediosa, y nos dicen vamos a orar y es como, no podemos cantar, no podemos charlar, hablar de otra cosa, cuando la oración en realidad es un privilegio, porque es el privilegio de hablar y de comunicarnos con el Creador y con el Dios de todo el universo. Es un privilegio. Y nosotros lo menospreciamos. ¿Saben por qué lo menospreciamos? Porque no entendemos lo que significa la oración, porque no sabemos orar, porque creemos que orar es pedir. Y orar tiene muchas maneras de expresarse, porque orar es comunicarme con Dios. Yo les decía en la primera parte de estas consideraciones, era abrir mi corazón como bajar el puente de un castillo. ¿Se acuerdan? Abrir, yo me hago vulnerable, muestro lo que tengo adentro. Cuando yo me comunico realmente con otra persona, también me hago vulnerable. Por eso nos mantenemos cerraditos. Nos cuesta mucho comunicarnos, porque cada vez que hablamos y nos comunicamos, estamos mostrando lo que somos y no queremos, a veces porque tenemos miedo de ser lastimados. Pero con Dios tenemos esa confianza de que Él nada malo va a hacer por nosotros, contra nosotros. Así que comunicarnos con Él es abrir el corazón. Otro tipo de oración, entre comillas, es religión, es rito, es forma evangélica o rezo de otro tipo de religión. Realmente la oración es comunicarme con Él. Y hoy, por ejemplo, muchos lo han logrado en el culto y no venimos a pedir, vinimos a reconocer su grandeza, su gloria, su gracia, su misericordia, su hermosura. ¿Por qué? Porque Él primero se comunicó con nosotros y nos reveló todo eso. Entonces nosotros lo comprendimos y nos abrimos. La oración verdadera involucra mi alma. No es un rezo, no es una petición. Bueno, a ver, algunos pedidos de oración tenemos esa costumbre, ¿no? Y no ponemos el alma, no ponemos sentimiento, no ponemos emoción. Ya cumplimos. En la iglesia oramos por vos. Señor, acuérdate de Menganito, de Josito, pero no pusimos nada de nosotros en eso. No nos es lo mismo que yo les decía, ponía el ejemplo antes de comer, ¿no? Porque ¿cómo vas a orar a comer sin bendecir los alimentos? Todo formalismo evangélico y las costumbres que tenemos, pero en realidad la oración tiene un sentido muy profundo. Habíamos visto la primera vez en el caso de Ana, ¿se acuerdan? Ella volcó el corazón delante de Dios. Y Dios no le daba hijos. Y ella, después que terminó de orar, no había solucionado su problema porque todavía no le había nacido el hijo. Pero ella había cambiado. Primero estaba triste y algo cambió esa oración. Cambió en ella. Ella aprendió mucho y después consideramos y dijimos, menos mal que Dios no le había dado hijos, porque si no ella nunca hubiera venido a Dios como vino y nunca se hubiera encontrado con Dios como se encontró y nunca hubiera recibido de Dios lo que recibió.
pero antes no estaba bendecida y en victoria. Y capaz que no, porque Dios la estaba buscando para que... Bueno, Dios no la estaba buscando. Ella necesitaba encontrarse con Dios hasta que llegó el momento, ¿no? Así vimos la primera parte, como la oración como un privilegio. En la segunda parte, habíamos dicho que en realidad no sabemos cómo orar, y ese es nuestro problema. Y yo le había hablado acerca de la mujer samaritana y cómo la oración no es solo petición. La oración también es adoración, porque cuando decimos oración es comunicación, vincularnos con todo nuestro ser, nuestros sentimientos, ¿saben? A los hombres les digo, también nuestras emociones van en eso. Porque la relación con Dios es amarás al Señor tu Dios con todo lo que tengas. Y ahí va también nuestras emociones. No, los hombres machos no deben llorar, no deben emocionarse. Bueno, hay algunos que no se emocionan porque son así, tienen ese temperamento. Pero la emoción de alguna manera se expresa de otra forma. Con Dios a Dios vamos con todo lo que tenemos. Y veíamos en este caso de la mujer samaritana 3 niveles de relación. Jesús le dice, ustedes samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros los judíos, Jesús como judío lo dice, adoramos lo que sabemos. Pero no te preocupes porque viene un tercer nivel al cual estamos llamados ahora, los que participamos en el reino de los cielos y el pueblo de Dios, a que adoraremos y nos vincularemos con Dios en la misma esencia de Él, en espíritu y en verdad, porque esa es la verdadera adoración. Y a estos adoradores, a estos que se pueden vincular con Dios, el Padre busca. Porque Dios es espíritu, le dice Jesús a la mujer samaritana, y los que adoran al Padre es necesario que lo adoren en espíritu, porque Dios es espíritu. En ese nivel estamos llamados no a hacer ritos. Antes, o el que no conoce a Dios hace rezo, le trata de buscar lo que no sabe. Tal vez nosotros como evangélicos sabemos a quién adoramos y a quién buscamos y a quién le oramos. Pero tal vez no estamos en ese tercer nivel, donde implica abrir ese puente, bajar, tomarnos el tiempo de estar con Él, de escuchar, ¿saben? Porque venimos a orar siempre, Señor, Señor, porque estamos tan apretados por las circunstancias y por las necesidades, Señor. A veces hay que escuchar también, es un ida y vuelta, es un diálogo la oración. En la tercera parte, en la última, habíamos hablado del afán, de la ansiedad en un pasaje de Filipenses muy lindo, donde decía que cuando estemos ansiosos traigamos nuestras peticiones en oración al Señor con acción de gracias. Hicimos todo un análisis acerca de la acción de gracias y vimos, empezamos a ver el modelo. Fuimos a la escuela de oración, fuimos a la escuela a escuchar al maestro. ¿Y quién fundó esta escuela? Y los discípulos, porque tenían el mismo problema que nosotros. Fueron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué no sabemos orar? Enséñanos a orar. Porque veían que cuando Jesús siempre oraba, siempre hablaba con su Padre y hacía milagros y manifestaba un nivel de sabiduría que no era posible contrastar ni por los grandes sabios de ese tiempo. Ellos querían eso, enséñanos a orar, porque veían que esa era la fuente de todo el poder que Jesús manifestaba. Así que vimos, se acordarán, en Juan 4, en Lucas 11, cómo los discípulos le piden, y después fuimos a Mateo 6 para ver el modelo de oración. Y Jesús le dice, cuando oren así. Y no les dijo, cuando oren, repitan esto. Para que nosotros repetir lo mismo, porque eso es sagrado, no le cambies una... No, Jesús nos pone un modelo, oren de esta manera, nos da el contenido que tiene que tener la oración. Y fundamentalmente no solo el contenido, sino que nuestra actitud hacia Dios cuando oramos, cuando nos comunicamos con Él. Nos enseña de a quién nos tenemos que referir, nos enseña el lugar que Él ocupa y el lugar que yo ocupo. Y ahí empezábamos con Lucas 6, ¿se acuerdan? Y dice, oren así, Padre nuestro. Y habíamos hecho esa consideración tan profunda del significado revolucionario de llamar a Dios Padre. Jamás en la historia del pueblo de Israel nadie llamó al Jehová de los ejércitos Padre. Jesús lo hizo. Por eso lo querían matar. Porque si Él es Padre, Él está en un nivel de hijo.
Entonces le dice, vos te estás haciendo como Dios. Padre nuestro. Esa palabra Padre implica que nosotros somos sus hijos. ¿Y de dónde que somos sus hijos? Por adopción. Implica misericordia, gracia, porque Él nos adoptó y nos puso a un nivel muy superior del que estábamos antes. Y decíamos otro detalle, Padre nuestro. Jesús diciendo nuestro, porque uno dice, bueno, Jesús era el Hijo unigénito de Dios, que le diga Padre está bien, pero yo decirle Padre al Dios todopoderoso, creador, omnipotente, omnisciente, y Él dice, no, sí, díganle así, dice Jesús, Padre nuestro, nos incluye al mismo nivel Jesús. Padre nuestro, no somos hijos unigénitos, somos adoptados, injertados, pero somos hijos. Entonces yo les decía, o esto es una reverenda estupidez, o es la manifestación más importante y grandísima de su gracia y su misericordia sobre nosotros. Y nosotros andamos arrastrados, y nosotros no le damos bolilla a la oración, y sin embargo nos dice que tenemos la posibilidad de entrar confiadamente al trono de Dios y decirle, Padre, a la lona, yo no lo merezco, ¿saben? Yo no merezco decirle Padre a Dios. Yo me miro a mí, no lo merezco. ¿Yo quién soy para decirle al Dios Todopoderoso, Padre? Sí, confiadamente venir, sí, Padre. Bueno, uno empieza a practicar y uno empieza a creérselo. Uno empieza a aceptar la realidad de que es hijo de Dios. Que no es un religioso de una religión que le reza a su Dios. No, yo soy su hijo y vengo a hablar con mi Padre y a escuchar a mi Padre. ¿Cierto? Y nuestro, porque acá muestra algo importante que está en todo el modelo de oración. No podemos vivir solitos en una relación con mi Padre, me voy a mi casa y hago lo que quiero. Total, yo me manejo con Dios. Yo ya no quiero tener relaciones con los seres humanos, pues son todos hipócritas, todos pecadores, yo me manejo con Dios, así, solo. No, señores. Padre nuestro. Somos una familia, a todos nos adoptó. No sea que tengamos la soberbia de creer que nosotros podemos. No, es así, pero así, porque Dios se revela a su pueblo. Dios viene a buscar a su iglesia, redimió a su iglesia y nosotros estamos dentro de eso. ¿Bien? Somos hijos, pero en familia. No, pero estaba más calentito en mi cama. Estaba lindo. Sí, bien. Como este pastor contaba que cuando era chico le dijo a su madre, lo publicaron creo que en el grupo de la iglesia. ¿Vos lo publicaste o alguien lo publicó? Luca Parra. Me gustó mucho porque le dijo, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Bien, mijo, porque muchas veces nos pasa que no tenemos ganas de ir a la iglesia. Entonces ¿puedo faltar el domingo? No, vas a ir sin ganas. Porque no vivimos por ganas. No vivimos por sentimiento, vivimos por la obediencia a Dios. No vivimos por si a mí se me ocurre o hoy me cae bien. Hoy siento de Dios de ir a la iglesia, ¿saben? Pero hoy hace frío, hoy no lo siento. No podemos ser tan soberbios. Es el Rey del universo, nos adoptó, nos dio su gracia, nos dio su perdón, se revela hacia nosotros, está siempre con nosotros y nosotros hacemos lo que queremos. Bajemos un poquito a la soberbia, bajémonos del caballo y reconozcamos quién es. Padre nuestro. Y ahí viene, que estás en los cielos. No es, che, papito, vos que sos loco, vení, dame lo que necesito. No, Él es el Rey soberano de los cielos. Eso quiere decir, porque si no parece que Padre nuestro lo acercamos, que estás en los cielos lo alejamos. No, nos está diciendo que ese Padre que está cerca nuestro, que me adoptó, que me abrazó y que me limpió y que me sigue trabajando dentro mío, Él es el Rey de los cielos, loco, cuidado. Y Él va a ser el juez de todas las naciones y de todos los seres humanos que han nacido hasta el día en que su Hijo vuelva. Ojo, porque también es el juez. No es che papito, es papá querido. ¿Entienden cómo Jesús nos ubica bien para que no nos equivoquemos? No nos equivoquemos como es la historia acá. Acá es todos juntos, nuestro, en familia, en iglesia. Y es nuestro Padre, pero ojo, no nos olvidemos quién es Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Y fíjense la primera petición.
La primera petición sería: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, necesito, Señor, porque es lo que nos urge. No, fíjense cómo tiene que ser nuestro. Por eso les decía que el modelo de oración nos ubica en cómo tenemos que posicionarnos delante de Dios. Ya reconocimos quién es Él. Ahora fíjense la primera petición, el primer ruego, la primera súplica: santificado sea tu nombre. No le dice santo es tu nombre, sino que es un ruego. ¿Dónde sea santificado? ¿En el cielo? En el cielo ya es santificado. Todos los ángeles, hasta los demonios, santifican el nombre de Dios, porque dice que creen y tiemblan, reconocen. Fíjense, ¿qué se santifica? El nombre. El nombre implica en el sentido bíblico el honor de la persona. Sea reconocido el honor tuyo, oh Padre nuestro, acá en la tierra, porque en el cielo ya está. Todo el mundo lo reconoce. Acá en la tierra sea santificado tu nombre. Esa tiene que ser nuestra petición. Que tu reino se establezca, que haya más gente que pueda reconocer quién sos. Pero primero, mi oración tiene que ser: Señor, santificado sea en mi vida tu nombre. Honrado sea por mi vida tu nombre. Porque si no, Señor, que los chinos te santifiquen. Que los filipinos te santifiquen, Señor. A mí déjame tranquilo que yo hago lo que quiero. Empecemos por acá. Santificado sea tu nombre. Venimos a reunirnos en un culto. Señor, que en esta asamblea tu nombre sea reconocido, santificado. Eso lo vimos la semana pasada, o la antepasada. Y después sigue diciendo: a ver dónde estamos. Santificado sea tu nombre, dice el verso 9. El versículo 10 dice: venga tu reino, se establezca tu reino acá en la tierra, y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el problema es que el nombre de Dios en esta tierra no es considerado santo. El reino de Dios en esta tierra es ignorado. El reino y la voluntad del Padre no es obedecida. Entonces, yo como su hijo empiezo por mi vida y empiezo a santificar, a reconocer la grandeza y el honor de Dios. Empiezo a tener conciencia de que vivo y formo parte del reino de Dios, y empiezo a hacer que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, más allá de lo que sienta o no sienta, me guste o no me guste, es la voluntad de Dios. Como Jesús le dijo, no le gustaba morir a Jesús. Dijo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible que yo pueda seguir durmiendo, Señor, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces me toca levantar y salís. ¿Me explico? No es sentir, es nuestro papel, es que su voluntad se cumpla. Eso tiene que ver con obediencia. Bien, y hasta ahí más o menos habíamos llegado, y nos quedaba completar esta oración modelo, porque es la que nosotros tenemos que guiarnos en cuanto a contenido y actitud hacia Él, porque tiene unas revelaciones de muchos detalles importantes. No estamos haciendo una exégesis profunda del texto, ¿sabes? Es una predicación, así que vamos bastante por arriba. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Y acá dice, el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hay otra versión, porque el original se deja entender así también: el pan nuestro de mañana, dánoslo hoy. Pero vamos a seguir con esta versión, porque más o menos, si es de mañana es porque nos habla del afán, ¿no? En el original está como incluyendo las dos cosas. La mayor parte de las traducciones han hecho el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, para que entendamos mejor el concepto. Fíjense que dice el pan nuestro, y el que no come pan porque no puede comer harina, no, bueno, se refiere a todas las necesidades que tenemos, ¿cierto? Para vivir. El pan nuestro de cada día nos da la idea de lo que necesitamos. Ojo, lo que realmente necesitamos. Muchas veces creemos que necesitamos cosas porque nos han convencido de que esas cosas las necesitamos.
¿Vieron? A través de las publicidades, los mensajes, qué sé yo qué, nos hacen creer y nos hacen sentir de que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Igual Dios nos da esas cosas, ¿saben? A veces. A veces no, pero a veces queremos y Dios nos bendice con eso para que estemos contentos y veamos también que su amor es extremo. Pero Él lo que sí nos asegura es el pan nuestro. Fíjense lo que nosotros necesitamos, y fíjense que dice nuestro, otra vez nos incluye a todos, dánoslo hoy, ya sea el de mañana o el de que corresponde hoy, dánoslo hoy. ¿Por qué hoy? Porque esto tiene que ver con también la idea de cuando Jesús estableció el maná. ¿Se acuerdan? En el desierto, el pueblo de Israel, todos los días tenían que salir a juntar. El día que juntaban para 2 días se les podría. Tenían que juntar cada día, excepto el viernes, que porque el sábado no salían porque era el día de reposo. Pero el maná era diario. ¿Y qué significa eso? El reconocimiento. Otra vez vamos con la actitud. Acá no es cuestión de lo que repetimos y las palabras que utilizamos, sino la actitud. Reconozco mi dependencia de Dios para las cosas materiales que necesito para vivir y que necesita mi familia. Él sabe que tienen necesidad de todas estas cosas, dice. Él sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Por eso Pedro nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El hecho de asumir nosotros esa idea de que somos nosotros nuestros proveedores y nuestros sustentadores de nuestra familia, sin reconocerlo a Él, dice que es soberbia. Por eso dice, humíllense. ¿De qué manera? Echando toda vuestra ansiedad, la necesidad, y vivimos siempre ansiosos porque vivimos siempre necesitados. ¿A alguien le sobra plata? Siempre estamos con las cuentas más grandes que con los ingresos y estamos ansiosos. Dice, Él tiene cuidado de vosotros. Nuestra existencia, nuestro sustento depende del Señor. Qué lindo que es reconocerlo, pero generalmente, les digo por experiencia, uno está tan acostumbrado a que trabajo y me pagan, que entiendo que, bueno, me pagan porque trabajo. Entonces, ahí sí que cuando alguien le pide un diezmo, una ofrenda, pará, loco, esto es el fruto de mi trabajo. Ya me quieren sacar plata. Ahí cuesta dar, ¿cierto? Cuesta dar. Ahí, bueno, viene el cuento ese que viene la nena y le dice, mamá, ¿me alcanza esta moneda? ¿Me alcanza para comprar un helado? No, mi hija. ¿Me alcanza para un chupetín? No. ¿Y para un caramelo? No. Ah, bueno, lo pongo en la ofrenda entonces, ¿no? Total, en la iglesia ahí, que hagan lo que puedan. ¿Entienden cómo uno está agarrado porque uno cree que uno es el...? Acá dice, tenemos que reconocer, ¿no?, en esa comunicación con Dios, Señor, eres nuestro proveedor. Eres el que nos da lo que necesitamos. A través de mi trabajo, a través de mi esfuerzo, pero Él me bendice. Nosotros en la panadería a veces estamos ahí sufriendo y decimos, Señor, bendice el trabajo de nuestras manos, porque trabajamos con las manos. ¿Vieron? El que trabaja con máquina o trabaja con una lapicera o con otra herramienta. Nosotros trabajamos con las manos. Señor, bendice el trabajo de nuestras manos. Entonces el dinero que después entra es la bendición de Dios, porque si no nos bendice no vamos a ningún lado. ¿Bien? Proverbios 30, 8 y 9 dice, me lo acuerdo de memoria porque son 2 versículos que eran el lema en mi casa desde chiquito. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, sino manténme del pan necesario. ¿No? Hasta ahí va bien. No sea que siendo rico me sacie y me olvide de tu nombre, y siendo pobre robe y termine blasfemando el nombre de mi Dios, ¿no? Ni riqueza ni pobreza, manténme del pan. Esa es la idea. Dios siempre quiso tener a su pueblo Israel en esa condición, pero no nos gusta previsibilidad, nos gusta estar tranquilo, y Él quiere que la paz y la previsibilidad la encontremos en sí mismo. Bien, vamos a avanzar un poquito más porque acá viene la parte más difícil de este modelo de oración. Esto yo, si fuera por mí, lo saco, lo corto, pero no se puede, ¿vieron?
de bronce, esto no se corta, pero fíjense lo que dice acá, el 12. El 11 lo dejamos ahí, ¿cierto? Dice, y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Bien, Señor, perdónanos nuestros pecados. Hasta ahí lo dejaría. Está lindo, me encanta. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá Jesús establece una relación de, a ver cómo lo digo, una relación condicional, ¿vieron? Es como decir, Dios, por favor, sé tan misericordioso conmigo como yo tengo misericordia con los que me ofenden. ¿No? Y ahí sí que estamos en problema. Porque si la gracia de Dios depende de mí, estamos con problema. ¿Me explico? Dice, perdona nuestras deudas así como nosotros, de esa misma manera que nosotros lo hacemos. Mucha gente está angustiada y no puede salir de un círculo de condenación porque tampoco puede perdonar al que lo ofendió, ¿no? Hay una relación ahí que establece Jesús que nos complica la vida. Nosotros cuando pecamos contra Dios le ofendemos y nos apartamos de su presencia, ¿cierto? De la misma manera. Es más, ¿saben cómo tenemos que perdonar? De la misma forma que Él perdonó. Dice, perdónense unos a otros, así como yo os he perdonado. ¿Cómo nos perdonó a Dios? ¿Cómo nos perdonó Jesús? Después que nosotros le dijimos, ay, bueno, Señor, queremos estar como bueno, entonces te perdono. ¿Me voy a portar bien ahora? Estoy acá. No, dice que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y nos perdonó cuando estábamos hundidos en el pecado y en la miseria. Y encima ni siquiera le habíamos dicho, Señor, Él ya nos había perdonado. Es de esa misma forma. Tenemos que perdonar a los demás, sin esperar nada de la otra persona. Yo me saco el problema de encima. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, este cómo que dice, ¿vieron? Perdonen cómo, no implica que es en la misma medida, porque la gracia y la misericordia de Dios no tienen nada que ver con la cantidad de gracia y misericordia que yo puedo tener. ¿Se acuerdan la parábola de los dos deudores? Que vino un deudor, el rey vino a hacer cuenta de sus ministros, de sus sirvientes, y resulta que había uno que le debía 10.000 denarios. Le dijo, vas a ir a la cárcel hasta que me pagues todo. Entonces él dijo, no, por favor, Señor, ten misericordia, porque tengo familia. Y él dice que se compadeció, tuvo misericordia y le perdonó la deuda. ¿No? El tipo salió, se encontró con un colega de él que le debía, no sé, 100 denarios o algo así, era mucho menos. Vieron que hay distinta proporción. Y le dijo, dame lo que me debes, pagame lo que me debes, porque lo trató mal y lo hizo meter en la cárcel. Entonces el rey se enojó muchísimo. Y a ver, lo vamos a ver acá en Mateo 28, así no estoy diciendo cosas que no son. Es Mateo 18, no, perdón, 18, 13. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, no denarios, talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos, y haciendo de él, agarrándolo, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue
y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Qué bárbaro, ¿no? Hay una relación acá, ¿eh? Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Somos ministros de su gracia. Él nos dio gracia, demos gracias. No solamente dar gracia por lo que nos da, demos esa gracia a los demás. Él nos perdonó, iluminemos con su perdón. Seamos ministros, manifestemos esa gracia. Que otros puedan ver en nosotros, no fariseos con un palo corriendo a los demás, a los que los ofenden, sino a la pucha, ¿qué pasa con esta persona, con esta mujer, con este hombre? Mirá qué bárbaro, mirá que yo lo ofendí. Y eso sea un testimonio, ¿no? Luminares, seamos luminares en el mundo, mostrando la gracia de Dios a los demás. Dice, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, bravo acá el tema, ¿no? Veníamos bien, ahora viene brava la cosa, porque nos implica responsabilidad. Hasta ahora veníamos que todo es de Dios, y sí, todo es de Dios. Decíamos en una de las charlas, decíamos que la oración tiene un aspecto trinitario, porque oramos al Padre, somos hijos por la obra de Jesucristo y oramos en el nombre de Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir, no sabemos qué orar, y Él nos ayuda y nos guía en la oración. Y ahí entran las tres personas de Dios, de la Trinidad, ¿no es cierto? Vimos así. Ahora, también, a pesar de que todo lo hace Dios, acá en este caso entra nuestra voluntad. Entra nuestra voluntad e intención de hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, yo tengo que perdonar. Entonces recuerde la próxima vez que se siente ofendido, alguien lo ofendió, recuerde el tema este. Y a veces uno hace las cosas por conveniencia y bueno, está bien en este caso, decir, yo necesito el perdón de Dios porque soy pecador. Entonces, ¿sabes qué? Mejor perdono. Porque con la medida con que yo mido me van a medir a mí. Mejor guardo el metro. Mejor guardo el metro. No mido a nadie. Me mido yo delante de Dios. Y perdono, porque entonces voy a recibir el perdón de Dios. Y terminamos acá, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Acá está una traducción que no es correcta, el del mal dice acá. En realidad dice del maligno. No nos metas en tentación. Santiago nos dice en el capítulo 1 que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. Por eso cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie, sino que de nuestra propia concupiscencia nosotros somos seducidos y después, dándole lugar a eso, concebimos el pecado, nos embarazamos del pecado y después damos a luz la muerte, que es el resultado del pecado y la separación de Dios. Entonces, no nos metas en tentación. En otras versiones traducen, no nos dejes caer en la tentación. Muchas versiones traducen así. La idea es, Señor, porque uno tiene que ver el concepto que está detrás, Señor, yo no quiero pecar. Ya sea que estoy en la tentación, dame fuerzas para sostener la tentación. Y si no estoy en la tentación, Señor, que no me metas en circunstancias que exacerben o movilicen mi concupiscencia y me lleven a pecar. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir en este nivel del versículo anterior, de ser perdonado y de sentirme limpio y de sentirme que puedo entrar tranquilo y confiadamente a tu trono para tener el socorro que necesito en el momento que lo necesito. Así que, por favor, Señor, no me metas en situaciones. Ahora siempre vamos a tener situaciones, ¿no es cierto? Fíjense, Adán y Eva en el Edén fueron puestos
en el Edén, pero el árbol estaba, el de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios plantó ese árbol? ¿Por qué no lo sacó? Y listo, no iban a poder pecar. Porque Dios justamente necesita de nuestro entrenamiento. Fíjense lo que pasó con Job. Ahí está el maligno, yendo siempre. Ahí en el Edén tenemos al maligno, ¿no? En forma de serpiente. Acá con Job fue el maligno a decir, mirá, viste, consideraste que en este mundo, si bien la mayoría está corrompida, pero mi siervo Job, como es fiel en toda su casa. Ah, dice Satanás, pero claro, si vos le das todo y lo proteges, déjame que yo lo toque. Yo lo toco nomás a ver si no maldice tu nombre en tu propia presencia. Y Dios dejó que lo tocara en su economía, que después que lo tocara en su salud, con sus hijos, con su familia. Y el resultado era ver qué pasaba con Job, ¿cierto? Pero fíjense cómo Dios lo puso, lo dejó, pero es el diablo el que nos mete en tentación. Y Job, de su corazón, si bien anduvo dando vueltas y vueltas con su razonamiento porque no entendía lo que pasaba, llegó a lograr otro nivel de conocimiento de Dios. Líbranos del maligno. Y el caso más clarito que tenemos en el Nuevo Testamento es Pedro, ¿no? Que le dice, mira, el maligno vino y te pidió para zarandearte. Pero yo también he orado, yo también he pedido por vos, Pedro, no te preocupes, para que tu fe no te falte. Y cuando vuelva, porque vas a volver, confirma a tus hermanos. Entonces uno dice, Señor, no me metas en tentación, pero esos momentos van a aparecer. Menos mal que tenemos las promesas de Dios. Fíjense lo que dice 2 Corintios, y con esto voy terminando. Estamos acá con el machete cortando mi pobre sermón. 2 versículo 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, dice Pablo a la iglesia de Corinto, a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes, a toda la iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien perdónenle y consuélenlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Alguna persona que se rebeló contra Pablo, lo criticó, bla, 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 y todos en la iglesia se pusieron a defender a Pablo. Entonces este tipo estaba recontra deprimido, bajoneado. No, consuélenlo, levántenlo para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Bien. Ahora cuando empecemos las cartas de Pablo vamos a ver con detalle a qué se refiere Pablo con todo esto. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si ustedes son obedientes en todo, perdonando. Así que al que ustedes perdonan, yo también perdono, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. Y fíjense lo que dice el versículo 11, para que Satanás, el maligno, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El maligno está siempre ahí, es nuestro acusador. Va a decir, mira este, mira el otro, mira el otro. Y viene a nosotros y dice, ¿viste cómo te ofendió? ¿Viste lo que dijo? Y nosotros ya nos inflamos. Y él ya va ganando ventaja entre nosotros, ¿no? Y si está dentro de la iglesia, a veces se arman unos líos, bla, bla, bla. No, dice, que no gane ventaja. Perdónense, obedezcan. No tienen ganas, obedezcan, háganlo por obediencia. Perdónense, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros, nuestro acusador, el maligno, el que quiere nuestro mal, el que nos quiere dividir, el que nos quiere separar. Somos defectuosos, pero para mí que somos la iglesia más defectuosa de todas. Pero tenemos la gracia de Dios y esa gracia nos permite perdonarnos, no aguantarnos, soportarnos. Hay hermanos más difíciles que otros y bueno, pero nos da la fuerza para consolar, para perdonar, para consolar, para confirmar en amor hacia Él. Qué lindas palabras de Pablo, ¿cierto? Así que no nos metas en tentación, Señor, es el deseo nuestro, en realidad expresa el deseo nuestro. No quiero pecar, Señor, no me gusta pecar. Y si me metes en tentación, lo dice 1 Corintios 10:13. ¿Vieron? No puedo, un ratito más, a ver, 2 minutos más. 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Fiel. Que no los dejará ser tentados
más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan aguantar, no, dice soportar. Tenemos esa promesa. Señor, no nos metas en tentación. Pero si estoy en tentación, sé que puedo con la tentación. Puedo. Él me da el poder. Él me da la fuerza. No somos tentados más allá de lo que podemos resistir. No, esto no puedo. Esto no. Sí que se puede. Es obediencia. Es búsqueda de él. Búsquelo. Abra el puente. Señor, acá está esta cosa que me está volviendo loco. Quiero que lo sanes, que me ayude, bla, bla, bla. Él extiende su mano y nos da el poder. Y termina el modelo de oración tan hermoso. Así como empezó, adorando y alabando a Dios. Dice, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Ah, no era mío, yo creí que era mío. Yo creí que yo era el rey. ¿No? No, tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Ah, no era que yo era el que trabajo para ganar mi plata y yo tengo el poder de sostener a mi familia, hacer... No. Yo reconozco, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Bien? Qué maravilla de modelo, ¿no es cierto?, acerca de la oración. ¿Vieron que no es algo para repetir? Es algo para comprender profundamente. ¿Y saben lo que les desafío? A que lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer. Y busquen con cuidado, busquen un comentario si tienen algún libro, y si no, busquen algún comentario que les extienda el mensaje. Y véanlo también en Lucas, a ver si hay diferencias. Busquen las palabras que no entienden. Traten de imaginar, de inquirir, porque acá es un modelo que el maestro nos dejó, ¿eh? No lo dejó el pastor tal o el no sé quién. Esto es el mismo Jesús que nos da el contenido que tienen que tener nuestras oraciones y fundamentalmente la actitud que tiene que tener nuestro corazón delante de nuestro Padre. Hay para agradecer y hay para trabajar, ¿eh? Entonces estamos en la escuela de la oración. Hay que estudiar, hay que practicar. ¿Saben cómo se aprende esto? Practicando, de rodillas. Señor, acá está. ¿Alguno cometió pecado? Ore, Señor, acá está. Te abro mi corazón, pongo mi pecado, sáname de mi maldad. Algunos está dolido, Señor, bajo el puente, Señor, sana mi corazón de este dolor que tengo. Señor, no puedo, acá estoy, Señor. Eso es, porque Él sabe todo lo que tenemos. Entonces, ¿para qué orar? No. Yo lo pongo delante de Él. Voluntariamente agarro y lo pongo delante de Él y digo, Señor, reconozco quién sos, reconozco quién soy yo, intervení en este asunto. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque quedó esto escrito, Señor, para que nosotros aprendamos. Somos medio burros, Señor, testarudos, nos cuesta entender. Por eso pedimos tu revelación a nuestro corazón y a nuestra mente de estas verdades tan profundas, Señor. Que ni siquiera hemos podido rascar mucho, hemos visto algunos aspectos nada más. Señor, revela esta enseñanza que le diste a tus discípulos y que ha quedado registrada para nosotros. Revélanos al corazón, para que entendamos que orar no es solamente pedir o repetir o hacer algo. Orar es abrir nuestro corazón con todo lo que eso significa delante de tu presencia. A veces tenemos modismos, formas, a veces tenemos y nos quedamos en eso nada más, Señor. A veces tenemos idea de que hay que orar de esta manera porque si no, no pasa nada. No, Señor, pasan cosas cuando abro mi corazón, como en el caso de Ana, que volcó su corazón delante de ti, Señor. Ni siquiera decía palabras, solamente movía la boca y lloraba. Y sin embargo, Señor, recibió de parte tuya una bendición tan grande, el de conocerte. Señor, sabemos que nos escuchas, sabemos que estás ahí. El problema es que nosotros no escuchamos, Señor. Queremos también aprender a escuchar tu voz a través de tu palabra y de nuestra oración, de nuestra comunión contigo, Señor. Danos la humildad, quebranta nuestro corazón para que podamos entender profundamente esto. Gracias por el culto de hoy, por tu presencia, Señor. Bendito seas. Amén.